Bueno, pues vamos a comenzar. Buenas tardes a todos los presentes. Me acompañan en la mesa Cristina López Villar, vicerrectora de Igualdade, Cultura e Deportes da Universidade da Coruña. Muchas gracias. Y Marina Echevarría Sáez, catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad de Valladolid y activista del movimiento LGTBI. Por supuesto, gracias, como siempre, a la universidad, al rector y a Cristina, que está hoy aquí, para hacer un semblante de Marina Echevarría, a la cual le doy la bienvenida de parte del Concello de A Coruña, especialmente de Inés Rey, que es la primera vez que tenemos una alcaldesa en esta ciudad y siempre muy implicada en temas de igualdad, que es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Y comentábamos, ¿no?, que, bueno, o yo reflexionaba esta mañana, ¿no?, conmigo mismo, lo mucho que se ha avanzado, ¿no?, en igualdad en este país, pero aún nos queda muchísimo por hacer. Recuerdo cuando era niño, todavía recuerdo la primera vez que mi madre se puso un pantalón, ¿no?, con las regañinas de mi padre, o cuando quiso sacar el carné de conducir, también con cierta oposición, cuando mi padre tenía que salir al patio para colgar algo de ropa y tenía que hacerlo a escondidas para que no le vieran las vecinas, ¿no? En fin, todas estas cosas que son pequeños detalles, pero que ha ido evolucionando, ¿no? No hace tanto que la mujer todavía no podía votar, no hace tanto que la mujer tenía que pedir permiso para hacer una cuenta en un banco, en fin. Y luego, pues todas las personas que tenían otra orientación sexual, pues se les consideraba como maleantes, como enfermos o como delincuentes, ¿no? Entonces, bueno, sí que hemos evolucionado mucho, sí que hemos ganado muchos derechos, pero yo creo que aún nos quedan muchos, no por seguir conquistando, porque sobre todo la libertad de las personas no debe ser ni el Estado ni colectivos que sean los que digan qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que debe de sentir, qué es lo que debe hacer para sentirse bien consigo mismo, ¿no? Las leyes deben ser siempre salvaguardar a las personas para que tengan la libertad de ser lo que quieran ser, sin ningún tipo de obstrucción y sin ningún tipo de, pues muchas veces, de persecución, de insultos, etcétera, etcétera. Es verdad que España en derechos y libertades es una de las democracias más solventes en estos temas, pero también es cierto que están surgiendo brotes en los que empiezan a preocuparnos, y en otros países, como en Estados Unidos, que supongo que se estará hablando, en que aparecen leyes restrictivas. Yo quiero ser optimista, pero no quiero dejar de manifestar que no podemos dar un paso atrás. Hay que tener la igualdad en todos los sentidos, en todos los ámbitos. Esta sociedad está construida en base a los preceptos masculinos, y eso hay que borrarlo. Hay que dejar que las personas opten por la opción sexual que quieran, igual que dejamos que opten por elegir una religión, un culto, o por elegir otras cuestiones como su profesión, ¿no?, o con quién quiero estar, o a quién quiero querer, o a cuántos quiero querer.
Por lo tanto, yo no me enrollo nada más, porque hoy el momento importante es que Marina Echevarría nos haga pues esta conferencia que se titula Educación y Diversidade, pensando o modelo de valores. Y, por lo tanto, voy a dejar a Cristina López Villar, la vicerrectora, para que haga un semblante. Muchas gracias. Gracias, concelleiro. Hoxe vamos a presentar neste segundo foro de educación a María Echevarría Sáenz, unha prestixiosa experta en dereitos LGTBI e identidades de xénero. Marina Echevarría Sáenz cursou Dereito na Universidade de Deusto e recalou en Valladolid para preparar a súa tese de doutoramento. Logo de Lela, quedou asentada na Universidade de Castelá para, pasados moitos anos de docencia e moita investigación, converterse en catedrática de Dereito Mercantil. Cunha particularidade, Marina é a primeira muller transexual que accede a unha cátedra no sistema universitario español. Na súa faceta de docente científica no campo do dereito mercantil, acredita a súa implicación en estudos e proxectos de investigación sobre a distribución, o dereito da competencia, as franquicias, pagamentos en criptomoedas, o uso das redes informáticas con utilizacións comerciais ou na tecnoloxía de rexistro mercantil coñecida como blockchain. Nestes ámbitos temáticos inscríbese, pois, algúns dos libros que ten publicados con títulos como El comercio electrónico, El contrato de franquicia ou La aplicación privada del derecho de la competencia. É autora de máis de 60 artigos e capítulos de libros e revistas científicas. Sen dúbida, a nosa convidada de hoxe poderíanos ilustrar ben polo miúdo sobre estes territorios do dereito, nos que se están producindo tantos e tantas sustanciais cambios, moitos deles facilitados ou desencadenados pola aplicación de novas tecnoloxías, como ven sucedendo en todas as ordes da vida, por certo. Mais Marina Echevarría compadece esta vez no Foro de Educación na súa condición de experta e activista a prol dos dereitos das persoas LGTBI e ela mesma ten contado públicamente como chegou ao activismo, non só pola súa condición personal, senón por petición dun alumno da súa facultade vallisoletana, un estudiante que lle pediu consello e axuda para facer un cambio de sexo rexistral, sen saber que tamén ela estaba nesta mesma situación. Unha das primeiras iniciativas de Marina foi fundar en Valladolid a asociación Así Somos, para defender os dereitos das persoas transexuais, como os tratamentos na Seguridade Social ou o acceso a prestacións, promover campañas de información e loitar contra a discriminación. Así mesmo, coordinou a área trans da Fundación Triángulo, entidade que desde 1996 loita por conseguir a igualdade de dereitos políticos e sociais de gays, lesbianas, bisexuais e trans. Marina leva participando na redacción de distintas leis autonómicas de identidade de xénero, compre apuntar que, malia non existir aínda unha lei estatal, hai xa, cando menos, 11 comunidades de distintos signos políticos con normativas trans en vigor. Galicia non figura entre elas. A nosa convidada tamén formou parte do grupo de traballo do que saiu en 2007 a Lei Reguladora da Rectificación Rexistral da Mención Relativa ao sexo das persoas. Hai pouco máis dun ano, a ministra de Igualdade nomeou a Marina presidenta do Consejo de Participación de las Personas LGTBI, creado para institucionalizar a colaboración entre as administracións públicas e a sociedade en temas de igualdade de trato e non discriminación por orientación sexual, identidade ou expresión de xénero. Nin que decir ten que tamén se trata da primeira vez que no Estado se pon en marcha unha entidade destas características. Nun dos seus escritos, a relatora de hoxe lamenta que históricamente tamén a universidade teña sido un mundo hostil, moi en especial no que atinxe aos estudios máis pretenciosamente científicos. Porén, esta situación que mudou nos últimos 10 ou 15 anos e deberá mudar máis no futuro inmediato en todos os niveis educativos. Ademais, como nos dixo hai un momento, ela é optimista e sí que cree que hai avances e cambios. O colectivo LGTBI non reclama privilexios nin diferenzas, senón respeto, dignidade e os mesmos dereitos que o resto das persoas. Igualdade con letras maiúsculas,
Por aí vai o título da conferencia, que, como ben dixo antes o concelleiro de Educación, Memoria Histórica, Innovación, Industria e Emprego, será Educación e Diversidade, respetando o modelo de valores. Súa é a palabra. Máis nada, moitas gracias. Bueno, pues estamos casi en familia. Estimados asistentes, señor consejero, señora vicerrectora, lo primero es dar las gracias, ¿no? El Ayuntamiento y la Universidad de La Coruña han tenido a bien, y la organizadora del evento, Berta, ha tenido a bien darme esta oportunidad de estar aquí hoy con ustedes para hablar de educación. Y hay que señalar un poco su temeridad, ¿no? Porque yo no soy una experta en pedagogía. Evidentemente llevo 30 y tantos años en el sistema docente, pero no soy una experta en pedagogía o en el sistema educativo o en la gestión educativa, ¿no? Mi visión es la de alguien que está dentro del sistema y que se ha tropezado con algunos de los aspectos del sistema educativo que quizás todavía no hemos terminado de ajustar y engrasar, como puede ser el encaje de la diversidad en el sistema educativo, que es de lo que vengo a hablar. No olviden que yo soy además profesora de Derecho, con lo cual pues verán que me descuelgo por esa rama del conocimiento, ¿no? Lo lamento, ya saben ustedes que algunas charlas de Derecho pueden ser pues, letales, pero intentaremos que no sea el caso. Y quizás lo difícil es saber un poco por dónde empezar a presentar este tema, porque todos, y en especial seguro en esta sala, tenemos claro que el objetivo del sistema educativo en este país es una educación como espacio de convivencia, es decir, un sistema educativo que sea un espacio de convivencia y aprendizaje, no solo de contenidos, sino también de ciudadanía, una formación integral de nuestros niños para darles valores compartidos y valores de ciudadanía, no solamente conocimientos técnicos o científicos. Y quizás el eje de esta conversación que vamos a tener puede concretarse en algunos brocardos, ¿no? Esa frase que a mí me gustó cuando la oí y que siempre me ha hecho pensar mucho, ese refrán africano que dice: para educar a un niño hace falta toda la tribu. Y a mí este aforismo siempre me pareció muy apropiado, hasta que luego empecé a darle vueltas, ¿no? Y claro, ¿y estamos seguros? ¿Y qué tribu somos nosotros? ¿Cuáles son los valores de nuestra tribu, ¿no? ¿Los tenemos claros realmente? O sea, ¿somos capaces de definir qué clase de tribu somos en el sistema educativo? Porque esto sería importante, ¿no? ¿Acaso nuestra tribu tiene criterios fijados ya con claridad y sabemos a dónde queremos llegar? Como soy vasca, allá el refrán educativo más significativo probablemente sea ser ikusi, ser ikasi. Aquello que ves es lo que aprendes. Es decir, es otra de las vertientes de la educación que me parece que da mucho que pensar, ¿no? Aquello que nosotros verdaderamente somos capaces de ver es lo que verdaderamente aprendemos de una manera sutil y empática, y es quizás un tipo de educación distinta. Y en el mundo clásico siempre se ha dicho que el sistema educativo tenía tres aspectos, ¿no? Saber qué, ¿no? Que sería pues qué enseñamos; saber cómo, por un lado cómo enseñar, y por otro lado pues qué competencias o habilidades, ¿no?, queremos enseñar; y saber estar, qué valores o qué elementos de convivencia, ¿no?, aplicamos y transmitimos en la educación. Bueno, si hablamos de contenidos, hablamos de competencias, hablamos de valores, habrán percibido todos ustedes que polémica no falta, que de hecho la educación es uno de los campos en los que el debate y el ruido y el enzarzamiento político incluso es más intenso, ¿no? Si hablamos de contenidos, parece que es una cosa que ya tenía que estar como muy establecida, pero no. Que enseñamos matemáticas, filosofía, enseñamos tauromaquia, caza o educación sexual. Y aquí tenemos la polémica, ¿no? En competencias, ¿enseñamos competencias profesionales o también enseñamos competencias sociales? ¿La educación es propia del sistema educativo o la formación es del sistema educativo y la educación para la familia, como pretende mucha gente? Y si hablamos de valores, ¿cuáles, no? Porque ¿cuáles son los valores que realmente forman parte de nuestro sistema? Y además aquí, pues, los valores, ¿quién los elige? El Estado, el sistema educativo, la familia. Los padres tienen derecho a la objeción de conciencia o no, pueden seleccionar temas o rechazar valores. Hay una ideología en la educación
¿Las opciones que tomamos son ideológicas o no lo son? Bien, pues veamos un poco, démosle una vuelta a todas estas cuestiones y a ver qué respuestas nos van saliendo, ¿no? Yo, como les he dicho, soy de derecho y entonces lo primero que me sale es que en realidad nuestra tribu ya ha tomado muchas decisiones y que en realidad ya mucho sobre nuestro sistema de valores, sobre nuestros objetivos del sistema educativo está perfectamente definido. Si nos vamos a la Constitución, pues ahí está el artículo 10. La dignidad de la persona, los derechos inviolables, el libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Que está ahí contemplado en el artículo 10, que es un fundamento, nos dicen, del orden político y de la paz social. O cuando nos dicen que las normas se interpretarán conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados internacionales que hemos suscrito. Todos, nos dice el artículo 27, tienen derecho a la educación, con libertad de enseñanza, ciertamente. Y la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, en el respeto a los principios democráticos de convivencia y los derechos y libertades fundamentales. ¿Cuánta gente parece que está olvidando este artículo 27, apartado segundo, en el que se está diciendo claramente qué modelo de valores tiene nuestro sistema educativo, ¿no? Los poderes públicos, además, tienen la obligación de garantizar esto. Esta es la norma básica fundamental, pero es que no nos quedamos ahí. Si nos vamos a la Convención de Derechos del Niño, veremos que en el artículo 28 se regula el derecho a la educación y en el artículo 29 se dice que esta educación tiene que inculcar al niño el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. No puede interpretarse, además, nada de la Convención de Derechos del Niño de manera que restrinja o que, de alguna manera, dificulte este objetivo. En el artículo 29, en el artículo 30 nos dice nada en esta declaración se puede interpretar, decía, en sentido contrario a alguno o que permita a algún grupo o a alguna persona desarrollar o realizar actos tendentes a la supresión de cualquiera de los derechos que reconoce la Convención. Si seguimos, nuestras diversas leyes orgánicas han ido incorporando también una serie de elencos o de valores o de objetivos, como quieran ustedes, ¿no? Y la actualmente en vigor, la LOMLOE, ha dado una pequeña vuelta de tuerca más en lo que se refiere a la afirmación de valores en el sistema educativo. Concretamente, ahora nos dice pues, el desarrollo de la escuela, los valores que fomentan la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género. Y ahora se ha introducido la educación en respeto a los derechos y libertades fundamentales, igualdad entre hombres y mujeres, igualdad de trato y no discriminación de las personas por nacimiento, origen racial, étnico, religión, convicción, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual. Que esto antes no estaba así de claro. Y además, antes hay que decirlo, las leyes anteriores hablaban de la no discriminación por razón de raza, etnia, orientación sexual o identidad sexual, pero es que ahora hablan de la defensa de los derechos. Y aquí no sé si perciben ustedes la diferencia. No es lo mismo decir que no se te discrimine por esta razón que decir que el sistema educativo ha asumido estos valores y, por lo tanto, no es que los tenga que evitar negativamente como causa de discriminación, no, es que los tiene que potenciar como uno de los objetivos y componentes del sistema educativo. Por supuesto, luego están las normas de organización de la convivencia, ¿no? Y de funcionamiento de los centros educativos, y ahí está, por supuesto, toda la prevención frente a la discriminación, frente a la violencia o el acoso que pueda producirse por cualquiera de las causas que hemos citado. Vamos más allá todavía. Nos vamos a los tratados internacionales y me voy a centrar, de los bastantes que podíamos mencionar, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la Agenda 2030, y aquí, concretamente, pues están las aplicaciones de las políticas públicas en educación. Este es un contenido normativo también y, por lo tanto, no discutible. Es un contenido que hemos suscrito y, por lo tanto, un tratado internacional que también se tiene que aplicar, que nuevamente nos remite a la Convención de Derechos de Naciones Unidas, a la Carta de Derechos del Niño, y nos dice que la educación tiene que ser asequible, accesible, aceptable y adaptable. De estos valores o de estos requisitos que se nos van a examinar después como sociedad, la disponibilidad o accesibilidad hace referencia a que haya programas de enseñanza en cantidad suficiente, instalaciones adecuadas para el número de alumnos, en las que haya baños para ambos sexos, que tengan agua, que haya docentes en número suficiente, que haya libros,
que haya profesores con una cualificación y salario suficiente, que tengamos ordenadores o elementos de educación, evidentemente. Si hablamos de la accesibilidad, hacemos referencia a la no discriminación y a la observación en concreto de los grupos vulnerables, a los que ni de hecho ni de derecho se les puede privar de ese derecho a la educación. Si hablamos de aceptabilidad, está haciendo referencia sobre todo a que los programas pedagógicos que utilicemos y los métodos de alguna manera se adapten al entorno social, a las diferentes lenguas, a la cultura de los padres. Con lo cual, el modelo cultural que se nos está diciendo que tenemos que cumplir es multicultural y tiene que aceptar la realidad, no intentar moldearla e imponer un modelo unicultural allá donde hay más de una cultura. Y, por supuesto, ha de ser adaptable, es decir, tenemos que adaptarnos a las necesidades que tengan los alumnos y las comunidades, atendiendo a sus contextos culturales y a sus características personales. Todo esto, digo, es derecho positivo. Es nuestro deber, son las normas de la tribu en materia de educación. Es lo que se supone que el sistema educativo tiene que conseguir. Si conseguimos mucho en un aspecto y desatendemos otro, estamos incumpliendo nuestros compromisos y nuestras normas fundamentales. Y además somos examinados, porque ustedes habrán oído hablar del examen periódico universal, y UNESCO nos hace un examen periódico, ¿no? El último examen periódico que hemos sufrido, si no recuerdo mal, es el del 2019, y se nos han dicho cosas interesantes, ¿no? Como que, bueno, pues que en algunos aspectos, efectivamente, el sistema educativo español es de una alta calidad para lo que hay en el mundo. Y en concreto, pues que tenemos unos niveles de equidad y de integración muy apreciables, pero también se nos ha llamado la atención sobre algunas deficiencias, ¿no? Se nos ha dicho concretamente que estamos descuidando un poco el aspecto de la educación preescolar o que no estamos haciendo oferta suficiente. Se nos ha dicho que tenemos un problema en la homogeneización de los resultados de la población migrante. Se nos está diciendo que estamos manifestando casos de segregación, es decir, que estamos creando centros que tienen tendencia a convertirse en guetos. Y esto pues, nos han llamado la atención sobre ello y por eso habrán visto ustedes que en los últimos tiempos, si están ustedes en el sistema educativo, se está empezando a hablar mucho de segregación, porque se nos ha puesto una nota de suspenso en este tema y se nos ha llamado la atención, ¿no? Y, bueno, pues es interesante que en el fondo, si se dan cuenta, estos ODS, aunque algunas intentamos introducir, por ejemplo, el criterio de diversidad en la Carta de la Agenda 2030 y no lo conseguimos, sí que conseguimos que hubiera algunas menciones genéricas sobre valores de convivencia que amparan de alguna manera lo que pueda ser pues, la diversidad sexual, pero esta no está expresamente recogida dentro del baremo de las cosas que luego pasan en el examen universal. Y hay que ver también un poco cómo hemos ido reinterpretando todos estos mandatos en los últimos años y cómo el sistema educativo lo hemos ido transformando y hemos ido aprendiendo, ¿no? Hace 22 años, creo recordar, que las comunidades autónomas recibieron las competencias en materia de educación. Y está claro que las políticas públicas regionales pues, han añadido un valor a la educación y han mejorado los rendimientos y los niveles de adaptación a la comunidad. Pero fíjense, hasta el año 2008-2010 probablemente todas las comunidades estaban en una política de incremento. Es decir, los éxitos se medían porque íbamos invirtiendo más que el año pasado, creando más centros que el año pasado, contratando más profesores que el año pasado, aumentando los recursos del centro más que el año pasado. Era un modelo incrementalista. Y entonces íbamos apuntándonos los éxitos de ese modelo incrementalista, porque efectivamente estamos haciendo un esfuerzo muy importante en un país que arrancaba, y esto no hay que olvidarlo, de unos niveles de analfabetismo terribles, porque cuando salimos de la dictadura todavía teníamos un acervo cultural de gente que no había recibido una educación y que había estado en un sistema, bueno, fuera del sistema, pues bastante importante. Pero a partir de la crisis económica, cuando ya no hemos podido seguir aumentando los recursos, sino que tuvimos que empezar a reajustarlos, quizás nos ha permitido valorar hasta qué punto estábamos bien orientados, porque los indicadores educativos los estamos empezando a reinterpretar. Por ejemplo, un índice de éxito era
cuántos padres obtenían la plaza deseada en la primera opción. Perfecto, efectivamente, más este año que el año pasado, ¿no? Más este año que el siguiente todavía más. Pero quizás no estábamos valorando que estábamos permitiendo que se estuvieran creando pues, centros segregados. Es decir, que cuando todas las familias de la etnia gitana de mi barrio decidían ir todas al mismo centro y obtenían a la primera la solicitud, y cuando todas las familias de los chalés de la parte alta querían ir al otro centro y obtenían la plaza en la primera, lo que estábamos haciendo es crear centros muy diferenciados, ¿no? Señalo esto porque quizás ahora estamos reinterpretando nuestros niveles de éxito y estamos empezando a fijarnos en cosas que hasta ahora no nos fijábamos porque estábamos pendientes de un esfuerzo incrementalista. Y ahora quizás estamos empezando a fijarnos en las calidades, en las cualidades del sistema educativo, y eso nos va a obligar a rebaremarnos y a ver qué otro tipo de índices nos fijamos a nosotros mismos, ¿no? La LOMLOE, en este sentido, es heredera de estos objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, si ustedes se leen lo que dice el informe del DES 13, o sea, sobre las ODS, y el informe periódico anual, el informe universal que se le ha hecho a España, y se leen las exposiciones de motivos de la LOMLOE, verán que hay una correspondencia muy directa. Es decir, que realmente esta es la primera ley educativa que quiere incidir más en estos temas de segregación, de discapacidad, que ha insertado en el sistema la consecución de alguna serie de valores que hasta ahora estaban enunciados solo de manera periférica. Y, bueno, pues quizás la equidad, que es lo que más o menos podríamos tratar si hablamos de diversidad, se encuentra en una situación curiosa. Por un lado, España en PISA nos dice que la equidad, en el punto de vista de los resultados, pues parece ser que estamos muy bien, pero cuando hablamos de la equidad atendiendo al origen familiar o atendiendo a las diferencias culturales, pues resulta que igual ya no estamos tan bien, y resulta que se nos llama la atención por eso, porque tenemos una tasa de repetidores del 28,7 frente al 11,4 de media europea, una tasa de abandono escolar importante, pero cuando ponemos esa tasa de abandono escolar importante en conexión con el origen de las familias, resulta que los índices se disparan. Es decir, tenemos un riesgo de crear asimetrías en nuestro ordenamiento y en nuestro sistema educativo. ¿Y dónde encaja la diversidad sexual en todo esto? Encaja, de alguna manera, de hecho. Ya digo, es decir, la mayor parte de los tratados internacionales no contemplan esto. Realmente, el respeto a la orientación sexual y a la identidad de género es una creación que ha ido desarrollándose sobre la base de otros valores o principios reconocidos, ¿no? Y está claro que la diversidad sexual se ha vivido por el sistema educativo como un problema, cuando en realidad pues, puede ser una oportunidad. Obviamente, si hablamos de diversidad sexual, estamos hablando de uno de los aspectos del libre desarrollo de la personalidad, que es de lo que se trataba. Y recuerden ustedes, es que el libre desarrollo de la personalidad era algo que habíamos señalado como algo fundamental, ¿no? Y además nos dice nuestro Tribunal Europeo de Derechos Humanos que la identidad sexual y la orientación sexual es una parte más de nuestro derecho a la identidad personal y de nuestro derecho al desarrollo personal. Esta es una cuestión de derechos humanos. Forma parte de los objetivos del sistema, es una cuestión de derechos humanos y está sometida a una tutela y una protección imperativa. Es lo que dicen las normas de nuestra tribu. Las leyes orgánicas de educación, antes de la LOMLOE, insisto, solamente se ocuparon de la diversidad sexual para decir que no se nos discriminara a aquellas personas que manifestábamos cualquier tipo de disidencia sexual o de diversidad sexual, ¿no? Y he dicho, la LOMLOE da un salto cualitativo cuando me dice que defiende el derecho a, o sea, que lo asume como parte del sistema y de los objetivos. Ahora hay que ver cómo desarrollamos esto. ¿Por qué no hacemos un repaso de dónde venimos, ¿no? Y empecemos pues, por mi generación. Yo pertenezco a una generación que ha estudiado segregada por sexos. Aquí donde me ven, yo estudié en un colegio de curas, por supuesto, para que fuera un hombre de provecho. Evidentemente, esta educación, bajo mandato religioso y en una segregación pues que me podía privar de algunas tentaciones o de algunas distracciones, estaba orientada a evitar cosas como que apareciera alguien como yo, obviamente. El sistema educativo, para mi generación,
era profundamente hostil. Esa es la realidad, ¿no? La mayor parte de la gente que era como yo abandonaba el sistema educativo en una edad muy temprana. Y si no, pues sencillamente era objeto de presiones, de acoso, hasta que terminaba por irse. Había dos opciones, ¿no? Una era largarse, y evidentemente esto suponía romper con todo y empezar ya un camino hacia una vida marginal, o renunciar a ti mismo, esconderte, es decir, no manifestar nada de lo que te podía estar pasando, contemporizar con el sistema hasta encontrar algún momento en la vida en la que poder de alguna manera pues, terminar por expandirte o por terminar por sincerarte contigo misma y demostrar al final a alguien en esta vida quién eres, ¿no? Dense cuenta que hace 40 años todavía estamos en el Código Penal. Incluso menos de 40 años las personas transexuales estábamos mayoritariamente encaminadas hacia un psiquiátrico. Que algunas todavía, para estar aquí con un DNI que diga Marina Echevarría Sáenz, hemos tenido que ir al registro civil a declararnos trastornadas mentales, como condición para poder hacer el cambio de identidad. Porque si no, pues lo siento, pero no cumplía usted con los requisitos. Salir del Código Penal implica que durante mucho tiempo perviven los prejuicios que implicaba esa criminalización. La estigmatización que tenía el colectivo de diversidad sexual perdura mucho más allá del momento en el que se quita del Código Penal cualquier mención, ¿no? Hemos sufrido, en el fondo, una enorme violencia sistémica. Toda la gente pues, que era homosexual, lesbiana, gay, intersexual, transexual, ha sufrido una enorme violencia sistémica en el sistema educativo durante generaciones. Era un auténtico maltrato. Y si entendemos por maltrato que el maltrato no solamente es físico, hay dificultades para definir qué es el maltrato, ¿no? Lo señala Costa, por ejemplo, pero está claro que el maltrato psicológico, la desatención, la negligencia, todo aquello que pueda causar daño a la salud, al desarrollo, a la dignidad del niño, pues puede ser entendido como maltrato, y estos eran casos de maltrato evidentes, ¿no? Cuando el padre Pujana, que en gloria tenga Dios, se abalanzaba sobre un amigo mío y sobre mí, o sea, y nos abroncaba, ¿no? Porque pensaba que teníamos demasiada familiaridad. A ver si vais a ser maricones, pues evidentemente este señor no se daba cuenta de que lo primero es que no teníamos ni idea de qué nos estaba hablando. O sea, es que no sabíamos a qué se estaba refiriendo. O sea, y bueno, pues luego sí, estaba claro, yo era yo, pero es que entonces ni siquiera lo sabía, porque no me habían dicho que tenía la posibilidad de ser yo. En fin, la denegación de identidad, en definitiva, era una cosa sistémica al sistema educativo. Cuando algunas entramos a hacer activismo, allá por los años 80, 90, empezamos a encontrarnos con que el sistema educativo había cambiado poco. Evidentemente las formas se habían pulido mucho, evidentemente los objetivos pedagógicos ya habían sido renovados, pero en cuanto al tratamiento de la diversidad en el sistema educativo había pocas novedades. En el primer grupo de personas trans que yo consigo reunir en Valladolid, pues había 7 personas, 4 de ellas estaban al borde de los 18 años o acababan de cumplirlos, y bueno, pues 2 habían salido rebotados del sistema educativo, otros 2 iban camino de terminar a los 16 años y salir corriendo. Era una historia de fracaso escolar. Y era una historia de fracaso escolar porque no se podían adaptar al sistema, el sistema no podía tratarlos, ¿no? Y ahí es donde algunas personas nos juramentamos en que esto no podía seguir así, y que a partir de ese momento, si era posible, cada menor que apareciera y al que tuviéramos contacto tenía que tener un apoyo, una asistencia, un seguimiento y, si es posible, encontrar la forma de que encontrara un espacio en el sistema educativo. Ahí es donde empezamos, de alguna manera, en los años 80, ¿no? Es decir, en intentar evitar esta historia de exclusión y acoso que llevaba a unas vidas bastante marginales en el caso de las mujeres transexuales. La visibilización social que se fue produciendo en aquellos años nos ayudó mucho, pero cuando te acercabas al sistema educativo, primero, había un desconocimiento total. Segundo, todavía había muchos prejuicios. Tercero, no había gente formada prácticamente. Pero ya entonces aparecían los primeros docentes comprometidos, que se estaban dando cuenta de que el sistema estaba fallando, de que pusieron su compromiso personal y que de alguna manera
eran muy conscientes de lo que tenían que hacer como docentes, ¿no? De que no podían permitirse la pérdida de esos alumnos, que no podían permitirse que siguieran siendo expulsados del sistema. También en aquellos años empezamos a hacer los primeros estudios sobre diversidad sexual y educación. Aquí yo querría hacer alguna mención a los pioneros en España, ¿no? Mercedes Sánchez, Juan José Ignacio Pichardo, Matías Estefano Barbero, Luis Puche y bueno, pues tantos otros, pero que empezaron a hacer los primeros estudios sobre la discriminación por orientación sexual y por identidad de género, las pedagogías, y después han creado toda la escuela y una eclosión de estudios educativos sobre la inserción de la diversidad en la educación. Y además, pues también a finales, ya en los años finales de los 90, aparecen las primeras organizaciones de personas trans familiares. Padres que rompen la dinámica de expulsión del hogar de las personas transexuales y que por primera vez se plantean que hay que defender a sus hijos frente a un sistema que les resulta hostil y que tienen que conseguir de alguna manera pues, la forma de convivir en el sistema educativo, ¿no? De aquí, en los años 2000, si ustedes hacen un recuento, aparecen las primeras leyes sobre identidad de género autonómicas, ¿no? En el 2007 la ley de cambio de sexo registral. Pero a partir del 2007 sobre todo empiezan a aparecer las leyes autonómicas y en las leyes autonómicas conseguimos lo que no conseguimos a nivel estatal, que era poner un capítulo sobre inclusión educativa, es decir, sobre cómo evitar que se nos expulsara del sistema educativo. Aparecen también los primeros protocolos frente al acoso por homofobia y frente al acoso por identidad de género, ¿no? Protocolos que, bueno, han tenido un devenir pues, irregular, ¿no? Los primeros eran orientativos, con lo cual, pues, donde había buena voluntad estaba bien porque le permitían al centro, a la orientadora, a la psicóloga, al tutor, saber más o menos por dónde seguir. Pero, bueno, pues allá donde hacía más falta, es decir, donde el centro no reaccionaba favorablemente, sino al contrario reaccionaba pidiendo que el menor saliera de ese centro, pues no eran imperativos, no se aplicaban. Evidentemente teníamos casos en los años 90 bastante graves y en los años 2000 bastante graves de auténticos abusos por parte de direcciones del centro o de profesorado que, bueno, pues cuando aparecía una niña transexual se la quitaban de en medio o la presionaban hasta que abandonaba el centro y se iba a otro sitio. O en el que los padres fomentaban que, bueno, pues que se expulsara a esa persona, que por qué sus hijos tenían que ser testigos de que apareciera esa cosa extraña en la clase, ¿no? Luego dimos paso, bueno, evidentemente estos protocolos solo se centraban en la discriminación, en los aspectos más graves de discriminación y presentaban pues, un riesgo de incumplimiento bastante alto porque no tenían tampoco mecanismos de articulación y de seguimiento. Luego hemos ido dando paso a la segunda generación de protocolos que evidentemente pues, son imperativos, que ya son más específicos, que exigen la intervención de todo el sistema educativo, que lo que pretenden es crear un espacio alrededor del menor en el que pueda desarrollar su personalidad para que observemos y veamos exactamente qué es lo que está pasando. La idea aquí ya no es inmediatamente reaccionar establecer una tutela o un camino, un itinerario único sobre ese menor, sino más bien permitirle que sea el menor el que, en una situación de confianza y con un entorno protegido, pueda terminar diciéndonos él a nosotros quién es y qué es lo que quiere y qué es lo que necesita. Esa es un poco la idea de los protocolos, pero no todas las comunidades tienen protocolos de educación sobre orientación sexual o identidad de género, o nos podemos encontrar pues, con casos como el de Castilla y León, donde hicimos probablemente uno de los mejores protocolos de toda España, porque ya teníamos la experiencia de 12 anteriores. Hicimos un estudio con profesionales, hablamos con las familias de las personas afectadas, hicimos un seguimiento de los 42 casos que tenía detectados el sistema educativo, juntamos a todos los expertos de la región y vivimos todos los protocolos y todo lo que se había hecho previamente y sacamos pues, una norma y la pusimos en prueba piloto durante 6 meses y todo funcionó perfectamente. Luego pues, cambió la consejería, cambió la presidencia y Abogados Cristianos demandó a la consejería porque decía que este protocolo era un abuso contra el derecho de los padres a no tener que sufrir la presencia, que esto era ideología, que esto era imposición, que esto era...
y el resultado es que el protocolo lo retiraron. Es decir, para evitar el conflicto judicial, pues la Junta dijo, no, este era un plan piloto, el plan piloto tenía 6 meses, acabó en diciembre, usted me ha demandado en enero, no hay protocolo, con lo cual no hay procedimiento. El Tribunal de la Audiencia Provincial, a enemigo que oye puente de plata, efectivamente, si no hay objeto de litigio, aquí se acaba el tema. Nosotros nos habíamos personado a defender ese protocolo, pero pues no nos dieron ocasión. Bien, además ha pasado algo también en estos últimos años, se habrán dado cuenta ustedes, ¿no? Cómo se ha ido introduciendo una polémica sobre todo esto y cómo en estos momentos hay una lucha política sobre todo esto. Tuvimos la campaña de Hazte Oír, esa de los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen, en la puerta de las escuelas, donde están los menores que son más vulnerables. Es la misma campaña que se había hecho por parte de otra organización en Suecia. En Suecia fueron condenados por hacer esto porque se entendió que era un acoso a un sector vulnerable de la población como son los menores afectados por diversidad sexual que estaban en los centros educativos. Es decir, la cuestión no era si ellos tenían libertad de expresión o no, que la tienen. La cuestión no era si tenían derecho a decir lo que les diera la gana, que sí, pueden decirlo. La cuestión es que habían elegido hacerlo delante de los centros educativos donde hay menores vulnerables que pueden verse afectados por la polémica. En Suecia se les condenó por esto. En España, la resolución judicial estuvo mal planteada, de entrada pues confundió orientación sexual, identidad de género, en fin, y al final pues no les pasó nada. Está la pretensión del PIN parental, que ustedes creo que habrán oído, ¿no? La pretensión de que los padres puedan vetar la asistencia de sus hijos a actividades desarrolladas en los centros educativos y en especial este PIN parental se centra de una manera muy obsesiva en todo lo que tenga que ver con educación sexual o con educación sobre diversidad. De momento, porque esto del PIN parental en Estados Unidos empezó por la libertad religiosa para que no les enseñaran la teoría de la evolución. Es que no sabemos dónde termina esto del PIN parental. Lo que está claro es que, lo siento, pero se pretende vetar la participación en actividades curriculares, en actividades obligatorias o en asignaturas y contenidos incluidos por el Estado, por las comunidades autónomas, previo estudio, y se está produciendo un ataque a la profesionalidad, por un lado, de los docentes que se han encargado de diseñar ese currículo, a la libertad de cátedra, que también es otro valor que está recogido en la Constitución, de las pocas constituciones que lo recoge, y además pues hay una invasión de las competencias del centro educativo, y lo que es peor es que da una idea del menor como propiedad, porque el que tiene el derecho a la educación es el menor, no el padre. O sea, y entonces aquí, lo siento, pero usted está tergiversando totalmente el sentido de esto. Es que es la tríbula que está diciendo en estos momentos cuáles son los valores que tienen que ser explicados, y usted hará su labor en casa como quiera. Y evidentemente luego el menor, cuando tenga todos los elementos de juicio, ya tomará sus opciones. Pero tiene derecho a escuchar las demás voces también, ¿no? Esto pues llegaría al ridículo de que se pueda vetar, si eres antivacunas, pues la parte de biología correspondiente, si eres terraplanista, pues la constitución y esfericidad de la Tierra, y bueno, pues no sabemos dónde podemos llegar, ¿no? El segundo ataque también ha venido muchas veces por aquello de la objeción de conciencia. No, lo que pasa es que nosotros defendemos la objeción de conciencia dentro del sistema educativo. Bueno, el Tribunal Constitucional es clarísimo. La objeción de conciencia es una excepción que se reconoce tasadamente en la ley ante circunstancias especiales que pongan en conflicto a la persona que ejerce la objeción de conciencia. Pero evidentemente, primero, con reconocimiento de la ley, y en segundo lugar, usted puede objetar para sí, pero no para los demás, que es la interpretación de objeción de conciencia que se está haciendo, ¿no? Y que, por cierto, el Tribunal Supremo estadounidense dio de paso en 2014 para los Estados Unidos, cuando dijo que efectivamente, pues por mis sentimientos religiosos yo puedo objetar a tratar con personas que sean gays, lesbianas, bisexuales o transexuales porque atacan a mis sistemas de valores morales. Y entonces, pues yo soy pastelero y me niego a atenderles. Pero claro, si hay objeción de conciencia significa que yo soy médico y me niego a atenderles, o que yo soy docente y me niego a atenderles. Lo cual es una ruptura del orden social importante y, sin embargo, pues el Tribunal Supremo norteamericano le dio carta de naturaleza.
Y estamos viendo lo que ha ocurrido en otros países, ¿no? Como concretamente, pues sigamos con Estados Unidos, donde casi 190 y tantas normas se están tramitando, algunas de ellas ya han sido aprobadas, y promueven la exclusión, por ejemplo, de las personas transexuales o trans de las actividades deportivas, de los accesos a vestuarios y baños, de los accesos a los tratamientos médicos y también pues, leyes como la de Florida, que se aprobó este mes pasado, la ley que han dado en llamar No digas gay, es decir, esa ley que les prohíbe a los docentes hablar de cualquier cosa que sea identificable como ideología de género. No pueden manifestar cuál es su vida, no pueden decir si están casados entre dos hombres, no pueden hablar de feminismo, no pueden hablar de homosexualidad o transexualidad, so pena de ser purgados del sistema educativo. Esto, pues nuevamente, es también una exclusión por medios indirectos, pero al final muy directos, ¿no?, de la diversidad sexual del sistema educativo y de los elementos comunes de convivencia. Bien, más allá de todo esto, sin embargo, insisto, las normas están muy claras y los valores de nuestra sociedad están muy claros. A pesar de todo el ruido que se está haciendo y a pesar de todos estos ataques, a pesar de que estamos viendo que en algunos países ha habido involuciones muy peligrosas y que generan inquietud, pues las normas están claras. Pero el cómo hacemos que la diversidad forme parte del sistema educativo no está tan claro. Porque enunciarlo es muy bonito, pero luego ejecutar esto no es tan fácil. Y hagamos un pequeño repaso, ¿no? Primero, hay un problema de enfoque, ¿no? Efectivamente, la tribu puede equivocarse. La tribu también tiene que aprender. Hay una tendencia a agarrarse a los valores de la tradición de la tribu, ¿no? Y esa idea de que todo lo que ha sido tradición tiene un valor, y no. Hay tradiciones que no son valiosas. Ha habido muchas cosas que han sido nuestra tradición y que hemos prescindido de ellas porque hemos visto que atentaban contra los principios democráticos. Entonces, lo primero de todo es que esa apelación a esa especie de tradición excelsa es enormemente falsa. Las tribus evolucionan y aprenden también, ¿eh? Con lo cual, pues, es verdad que muchas veces las sociedades se sienten inseguras, sienten incertidumbre ante los cambios, pero el mantenimiento del statu quo es una opción tan ideológica como el intentar avanzar en la consecución de los objetivos que nos hemos puesto en el sistema educativo. No podemos seguir con un planteamiento de conflicto. Si se dan cuenta, es decir, el tratamiento que le hemos dado en la educación a la orientación sexual o a la identidad de género es de conflicto. Lo primero que ocurría cuando te llamaban de algún centro educativo, alguna orientadora, algún psicólogo, algún director de centro, y decía, oye, tenemos un problema. Es que este es el planteamiento que hemos hecho. Es decir, efectivamente, cada vez que aparecía una menor transexual en un instituto es que tenemos un problema. Y no podemos seguir con este planteamiento. O sea, tendremos que asumir que efectivamente, bueno, pues la visión patologizante, el afán normativo que ha tenido el sistema educativo no es lo que le corresponde. Es decir, el sistema educativo no está para intentar imponer una normatividad a los alumnos, más allá de lo que implica la convivencia y la asunción de valores democráticos, evidentemente, y más allá de lo que pueda significar una funcionalidad en esta sociedad, por decirlo de alguna manera. Pero no tiene derecho a intentar imponerle un modelo normativo de cómo tiene que ser. Aquí nos equivocamos, al contrario, lo que tenemos que crear es un espacio de desarrollo personal y darle los elementos más positivos y los mejores que podamos encontrar para ese desarrollo personal. ¿Tenemos derecho a imponer valores? Sí, sí tenemos derecho a imponer valores, porque es que están puestos por nuestras normas fundamentales, y la ley es clara. Y está claro además que se interpretan como una cuestión de derechos humanos. Ese es el límite que tenemos. No podemos hacer ideología efectivamente política allá a donde queramos, pero sí que tenemos derecho a imponer una visión bajo perspectiva de derechos humanos. El libre desarrollo de la personalidad, insisto, forma parte de nuestro sistema, ¿no? ¿Se dan cuenta de que es muy difícil difundir estos valores? ¿Se dan cuenta que hemos trabajado mucho en qué contenidos vamos a enseñar? Que llevamos los últimos 15, 20 años bastante preocupados por las pedagogías, el cómo vamos a enseñar, bastante preocupados por qué tipo de competencias tienen que desarrollar los alumnos, pero que todavía no hemos sistematizado y asumido con claridad cómo transmitimos los valores. Y aquí está el problema. ¿Qué hacemos?
ponemos una asignatura o un taller de educación sexual o ponemos un taller de educación en diversidad. Esto es útil, efectivamente, ¿no? Pero es una cuña dentro del sistema, nada más. Y además es una cuña que se puede tirar por tierra enseguida. Les preocupa mucho a algunos señores. En Valladolid, por ejemplo, 17 institutos hacen un taller sobre diversidad. Y los de Vox están pidiendo que se diga qué centros, qué institutos y quién les los da para hacer un listado, ¿no? Pero bueno, en fin, pues bien, esto es información pública, no habrá problema. Pero si usted da un taller sobre respeto a la diversidad hoy y en la hora siguiente llega un profesor y hace un chascarrillo sobre homosexuales o demuestra desprecio hacia el alumno que va de manera estrafalaria y que, bueno, pues que tiene una escasa normatividad de género o expresiones de género dudosas, echamos por tierra todo. ¿Se acuerdan? Seri cusi, seri casi. Es que aprendes lo que ves. Es que para que transmitamos valores tenemos que conseguir que el sistema los interiorice. Y esto es difícil. Esto implica una formación de un profesorado que ya está bastante saturado y al que le hemos pedido muchos cambios y transformaciones, pero necesitamos una formación del profesorado en esos valores y en ese respeto a la diversidad. Y bueno, pues yo recuerdo cuando la Consejería de Castilla y León se propuso hacer efectivamente talleres de formación para todo el profesorado de Castilla y León. Es que estamos hablando de varias decenas de miles de personas. Y no es tan fácil organizar formación para decenas de miles de personas. La verdad es que no era algo que de hecho no lo conseguimos. Es decir, no, al final, además, bueno, pues abandonaron el objetivo, pero no se consiguió. Con lo cual las asignaturas pueden ser útiles, pero son útiles como transmisión de conceptos y de conocimientos, pero no para la interiorización de los valores. Los talleres pueden transmitir un valor, pero el saber estar tiene que ser porque el profesorado y porque el entorno educativo se convierta en un entorno transformador. Hay que transversalizar. Es mucho más útil transversalizar los criterios de no discriminación e igualdad que concentrarlos en asignaturas que igual sigues y igual no sigues. La importancia del lenguaje, porque no detectamos todo lo que hacemos con el lenguaje como forma de reproducción de los estereotipos en la educación. Evidentemente, a un niño pequeño, pues cuando le estás enseñando la anatomía, le enseñas lo que es la mayoría, por supuesto. Y cuando le enseñas, sin embargo, pues lo de el cartoncito, ¿no? Del cuerpecito del niño, el cuerpecito de la niña, la faldita por un lado, el pantaloncito por otro, vístelos. Y claro, cuando alguien llega y pone la faldita en el niño, la Cruz Roja, no, está mal. Bueno, pues quizás esta parte ya está de sobra, es decir, no es necesaria, ¿no? Es decir, efectivamente, este es el cuerpo de los niños, mayoritariamente, este es el cuerpo de las niñas, muy mayoritariamente también, pues bien, pero la expresión social que tengan, la expresión de género, no tengo por qué condicionarla, es decir, no tengo por qué incidirla, si ya la ven, si ya la asumen, o sea, realmente ahí no sé hasta qué punto el sistema tiene que remachar, ¿no? Nuestros formularios, yo tengo 2 hijos, todos los años he tenido que decirles al centro, y os cuesta mucho poner cualquier fórmula que no sea padre y madre, porque resulta que somos 2 madres, y todos los años te tengo que tachar lo de padre y poner madre 1, madre 2, o sea, y ya estoy un poco harta, o sea, porque te lo llevo pidiendo, pues he tenido 2 hijos, pues fíjense, y todavía lo sigo pidiendo. Y el año que viene todavía mi hija en bachiller tendré que volver a pedir que cambien el formulario. ¿Detectamos las relaciones de poder en todo esto? ¿Nos damos cuenta que en el fondo descendemos de un sistema que era muy autoritario en todos estos temas? ¿Nos damos cuenta de que ya es hora de que por fin se haga educación sexual integral, que está en la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos, señalado que tiene que haber, que la LOMLOE ahora también nos dice que tiene que haber una educación sexual integral, profesional, bien dada, pero no solamente en lo que se refiere a la biología de los órganos reproductores, no solamente en lo que se refiere al riesgo de enfermedades de transmisión sexual, sino todo lo que hay por detrás. Es decir, incluido pues, las cuestiones afectivas y de respeto y que afectan a la convivencia, ¿no? Yo creo que es eso lo que es educación sexual. ¿Os damos cuenta también de que los protocolos nacen ya obsoletos? Porque hasta ahora los protocolos han nacido para abordar una situación de discriminación
y se basaban en lo que nosotras defendíamos como los supuestos más urgentes. La niña transexual que de repente se ve metida en el instituto, donde no le reconocen su identidad, y entonces le estamos pidiendo al centro pues, que le permita socializar conforme al nombre sentido, que le permita desarrollarse conforme a su identidad y que se le asegure pues, un espacio de no violencia y de convivencia en el que pueda seguir adelante pues, con su itinerario vital, ¿no? Y ahora afrontamos el terror de lo no binario. ¿Se han dado cuenta ustedes del pánico que está suscitando todo esto de la proliferación de no binarios? Es que de repente todos los menores son transexuales. Es que son miles, se incrementan por 1000 y pico por ciento cada año. Bueno, es que el apocalipsis viene aquí. No, mira, no me lo ha traído, pero hay un discurso de unas tablillas babilónicas que cuando ustedes oyen este discurso del apocalipsis, del no binarismo y la teoría queer, pues yo alguna vez he leído ese discurso de las tablillas babilónicas porque resulta que dice poco menos lo mismo, ¿no? ¿Qué tiempos? La degeneración de las costumbres, los hombres han perdido la virilidad, los jóvenes ya no respetan a los mayores, los valores patrios. Y ese discurso pues tiene varios miles de años. Se ve que es un discurso de éxito, porque cada cierto tiempo revive. Pero lo que está pasando, primero, olvidémonos de los bulos, ¿no? Olvidémonos de la desinformación. Si usted no medía un fenómeno y de repente lo empieza a medir, evidentemente en los primeros años el incremento es exponencial. Porque cuando usted no medía, y al principio mide 2 casos, si al año siguiente ya mide los 10 o 15 que hay, pues es que el incremento es efectivamente mucho más del 100%. Así que eso es falso. Segundo, se parte de una visión patologizante, ¿no? Si resulta que a cualquier persona que manifiesta expresiones de género no normativas, conforme a la tradición, usted inmediatamente la intenta clasificar como transexual, pues evidentemente se equivoca. Porque no, estás ante una persona que está explorando sus expresiones de género y que puede que sea transexual o puede que no. ¿Por qué muchos menores ahora se declaran no binarios? Pues porque entre este sistema cerrado, positivo y negativo, masculino y femenino, cerrados como 2 bloques contrapuestos, no se ven identificados y exploran. Y es que estamos ante una generación que está explorando su sexualidad, está explorando su orientación, está explorando el modelo de relaciones familiares. Y el otro día pues me reía con una de estas cosas que han hecho así en plan coña, ¿no? De la madre que le presentan sus hijos, ¿no? Dice, no, yo soy no binaria, así que a mí, por favor, me tratas con la E. Ah, no, yo estoy en una relación poliamorosa con un chico que es profundamente homosexual, pero también tengo una novia por el otro lado. No, yo estoy en una situación con derecho a roce y fluidos, pero tal. Ah, no, yo soy, pero poliamorosa, sentimental, platónica, y entonces, bueno, sí, efectivamente, es que están explorándose a sí mismos y conociéndose a sí mismos, y eso es desarrollo de la personalidad. ¿Por qué tenemos miedo a esto? Y luego llegarán a donde tengan que llegar y descubrirán cuál es el punto en el que están y en el que quieren estar. Esto no lo podemos ver como un pánico moral. Esto es sencillamente la demostración de que hemos eliminado muchas de las presiones y de los elementos de opresión que tenía el sistema educativo en nuestra generación. Y voy terminando, tranquila. Y bueno, pues vamos a afrontar en los próximos años que el tema de la diversidad se va a convertir en algo que antes o después terminará siendo mesurado y terminará siendo observado en los rendimientos del sistema educativo. Ya sé, nos faltaba poco, éramos pocos y parió la abuela. Pues sí, efectivamente, ya está complicada la cosa y todavía otro factor que se nos vendrá encima. Me temo que sí, que antes o después de manera inevitable. Primero porque efectivamente estamos ante una generación que ya ha superado en buena medida todo esto, frente a un sistema que todavía está muy normativizado y que todavía tiene muchas barreras para asimilar todo esto. Con lo cual, esas tensiones, antes o después, van a aflorar, van a aparecer y tendrán que ser puestas encima de la mesa y tratadas. No es una cuestión de recursos materiales, afortunadamente, no es una cuestión solo de pedagogía, no es una cuestión solo de formación, es una cuestión de que efectivamente el sistema educativo demuestre la asunción de los valores para que los demás los vean y aprendan. En definitiva,
Superaremos nuestro pasado, seamos optimistas, pero tenemos una labor, y tenemos una labor que, bueno, pues nos la están poniendo difícil, pero no nos vamos a asustar, ¿no? Tenemos el deber de superar nuestro pasado. Nada más. Muchas gracias. Bueno, pues ahora es el momento de las preguntas. Así que... No, está bien, está... No. Estás en tiempo y forma. ¿Alguna cuestión que el público quiera plantear? Silvia. Sí, bueno, boa tarde. Lo primero sí que me gustaría dar la enhorabuena tanto al Ayuntamiento, al Concejal de Educación como a la Universidad de A Coruña por organizar este foro que creo que es tremendamente necesario, además, en el momento actual, ¿no? Marina, es un auténtico placer escucharte. Yo creo que lo has explicado muy bien, ¿no? El título es Repensando el modelo de valores. Yo creo que sí, tenemos mucho que repensar y es cierto que me encanta cuando hablas de las normas de la tribu, ¿no? Y hablas de la sociedad y hacia dónde queremos ir como sociedad. Y sí que es cierto que noto que hay como mucho desconocimiento en torno a los derechos humanos. Tú has hablado y has detallado mucho la Convención de Derechos del Niño. Hay observaciones generales muy interesantes. El interés superior del menor. ¿Se aplica el interés superior del menor en los centros educativos? ¿O el derecho a ser escuchado? ¿Se escucha a la infancia? ¿Se respetan los derechos de la infancia? No creo que, incluso hay alguna observación general en torno al medio ambiente y los respetos y el respeto que también conlleva con la infancia, ¿no? Sí que me gustaría hacer una reflexión y hacerte una pregunta. Has desvinculado un poco la parte también política del sistema educativo. Yo, sin embargo, sí creo que, como política, ¿no? Creo que sí que tiene una vinculación, igual que creo que el derecho también tiene una vinculación política, desgraciadamente, contraria a mi visión, ¿no? Que es una visión, pues no neoliberal, y en este caso creo que hace mucho que nos van ganando la partida, ¿no? Y me preguntaba también en el sentido de si tú crees, hablabas antes también de los padres que tienen como esa visión de propiedad sobre los hijos o hijas, que tienen así como esa sensación de dueñidad, ¿no? Y yo me pregunto si la tribu ha cambiado en algún momento, se plantea también cambiar la mirada con respecto a la infancia, ¿no? Porque sí creo que hay ahí como quizás una visión más de propiedad y no tanto de sujeto de derechos, y quizás sí que creo que también desde un punto de vista político ahí nos falta mucho camino por avanzar. Entonces, nada, simplemente preguntarte cómo ves tú esta cuestión, cómo ves también la vinculación política que tiene, y darte las gracias y felicitaciones por tu intervención. Bien, he querido desvincular en buena medida del tema político, aunque he hecho referencias a la incidencia que tiene en todo esto, porque entiendo que el sistema educativo, más allá de las diferencias políticas que existen, deberíamos centrarnos en los consensos que generan. Los diferentes consejeros de diferentes partidos y de diferentes épocas han ido estableciendo una serie de normas de consenso que al final han ido formando parte de las sucesivas leyes. O sea, entonces siempre nos centramos cuando se da la renovación de leyes, que por desgracia pues, tiene una frecuencia bastante elevada, nos fijamos en las discrepancias, pero no nos fijamos tanto en todo aquello que ha ido quedando como una especie de pozo o establecimiento digamos, de consenso común, ¿no? La comunidad educativa distingue lo que son los criterios técnicos, en donde los acuerdos aparecen con facilidad, de lo que es la lucha política. Y la lucha política, evidentemente, pues incide en todo ello. Y si no, pues ahí estaba ayer mi vicepresidente de Castilla y León, flamante, diciendo que qué quieren hacer ustedes, qué obsesión con darles educación sexual a los niños. Al parecer es mejor que aprendan pues entre ellos, ahí, ¿no? Oyendo al más machito, o igual mejor con el móvil, ¿no? En el canal de Pornhub, yo qué sé. Es que les quieren quitar la inocencia, ¿no? La inocencia es una cosa que la perdemos todos cuando nos toca, ¿no? Y además es mejor que lo que reciban es información dada por un profesional bien enseñado y bien orientado. O sea, pero bueno, parece que les da pánico. ¿Qué hacen ustedes enseñándoles posturas sexuales a los niños de 6 años? Eso no se ha hecho nunca, perdón. Ya está bien. ¿Qué hace usted? ¿Cómo ataca a los profesionales de educación de Castilla y León que pertenecen a su gobierno y que sirven a la comunidad?
O sea, es que está tirando a usted piedras contra su tejado y además es que no tienen la más mínima información. Eso no ha ocurrido nunca. O sea, entonces, claro, la política puede ensuciar mucho. Ya digo, han aparecido leyes de discriminación en países que hace unos años eran referentes en derechos humanos y referentes en educación para nosotros. Sí, el riesgo está ahí. Pero yo me centro más en que la mayoría de esta sociedad no va por ahí. La mayoría de esta sociedad está en favor del entendimiento de la convivencia y de los derechos humanos. La comunidad educativa se compone de gente que puede estar más o menos quemada y puede estar más o menos saturada por las cargas que finalmente le pedimos que asuma, pero tiene un compromiso y lo cumple. Y son excelentes profesionales, la mayoría, si no decimos todos. Y en ese sentido, la labor que hacen a mí me produce fe, porque yo he visto una transformación en pocos años impensable. Que ahora estemos hablando de si aplicamos un protocolo, cuando hace nada, hace 15 años, estábamos hablando de que cualquier persona trans, o sea, salía del sistema en cuanto cumplía 16 años, no esperaba ni al final de curso. Pues es que algo hemos avanzado. Entonces esa esperanza la tenemos que tener. Ahora, la esperanza solo no vale, hay que pelear. Hay que pelear y hay que comprometerse con esto. Con la Convención de Derechos del Niño, lo interesante muchas veces son sus reuniones de desarrollo. Hay 3 reuniones de desarrollo de la Convención del Niño y una de ellas aborda orientación sexual e identidad de género y es muy interesante, ¿no? Porque ahí se ve donde se intenta delimitar cuáles son los derechos que un niño puede tener en este sentido. Igual lo que nos ha dicho el Tribunal Europeo, es decir, la identidad forma parte de nosotros desde el principio, en todas las etapas de edad. Eso de no, espérese usted hasta los 30 años. No, vamos a ver, es decir, nosotros somos quienes somos a medida que vamos tomando conciencia de nosotros mismos desde el principio, antes de la mayoría de edad. Ustedes ya sabían cuál era su orientación sexual mucho antes de los 18 años. Ustedes ya se identificaban como hombres o como mujeres mucho antes de los 18 años. Entonces, hay que entender que no hay unas barreras de edad para afrontar este problema. Y no hay una barrera de seguridad y no paralizamos el proceso porque digamos que antes de tal edad no se atiende. No funciona así. Lo siento. O sea, si le sale una persona que es un menor transexual y es de manifestación temprana, a partir de los 4 o 5 años ya notas que algo no está como se suponía que iba a estar. Y cuando llega la preadolescencia, aquello explota. Así que lo siento mucho, pero intentar hacer esa idea de que no, bueno, todo esto muy bien y tal, pero niño te esperas hasta los 18. No podemos esperar. Y quizás, nuestros políticos, o sea, han hecho en algún momento campañas con la educación, efectivamente, a veces para bien y a veces para mal, pero insisto, la responsabilidad es de todos los que estamos dentro del sistema educativo. A mí si me dan una orden que sé que no tengo que cumplir, o sea, que sé que es contraria a derecho, soy quien elige cumplir o no. O elijo plantarme y rebelarme. O sea, quiere decir que todos al final tenemos una responsabilidad individual también. En eso es lo que confío. Fíjense ustedes, qué ingenua, ¿no? Pero parto de que yo no soy una minoría. Pertenezco a la gran mayoría de este país que defiende los derechos humanos. Y ahí estamos todos. ¿Alguna cuestión más? Sí, por favor. Sí, bueno. Marina, felicitaciones muy claras, ¿no?, por la contundencia y el análisis que has hecho. Y al mismo tiempo, un par de cuestiones con las que a lo mejor yo no estoy muy de acuerdo, ¿no? Tú dices que es una cuestión más, de valores o de actitud o de disposición, incluso de posicionamiento individual para hacer que las normas se cumplan, ¿no? Y como profesoras, como docentes y como responsables de la formación de profesorado, que tenemos aquí, pues algunas colegas estamos en esa situación, pues también, ¿no? Pero resulta que luego es una cuestión de medios. Y vemos que los medios ahora mismo no están donde tendrían que estar, ¿no? Porque
Necesitamos tiempo para formarnos en todos los ámbitos, porque necesitamos tiempo para modificar los planes de estudio, porque necesitamos tiempo para que haya horas dedicadas a esas cosas dentro de las materias que se supone que son importantes, ¿no? Entonces, creo que la necesidad de recursos, de tiempo y de financieros es muy importante. Y en segundo lugar, creo que es verdad que hay un apoyo mayoritario a todo el tema de los derechos humanos en todos los ámbitos, pero que luego vivimos una sociedad con una doble moral. Y esa doble moral la tenemos en todos los ámbitos y especialmente en el sector educativo y en la universidad. Tú has citado el refrán o el dicho de tu tierra, pero bueno, yo diría discurso progresista, práctica conservadora. Y eso es la lacra de nuestro sistema educativo, de la academia y de todo el planteamiento que tenemos, ¿no? Entonces, vale, posiciones individualistas, sí, tenemos muchas ganas, metemos tal, pero es que llega un momento en que pues, ¿qué podemos hacer? Matizo o a ver si explico un poco mejor lo que quería decir. Señalo que cuando empezamos a insertar los problemas derivados de la diversidad sexual, y problemas ponerlo entre comillas, por favor, dependíamos de la voluntad y de la conciencia de algunas docentes, ¿no? Que ya iban por delante y que iban dándose cuenta de que teníamos que hacer algo para que no se siguiera repitiendo el patrón. He dicho que efectivamente hace falta que el sistema interiorice, es decir, eso significa formación, efectivamente, eso significa, y he dicho que confío en la profesionalidad de los docentes, que evidentemente pues van creando una dinámica. En una dinámica siempre están los que empujan y los que hacen rémora. No digo yo que todo el bloque vaya en conjunto, pero lo que está claro es que hay quienes van tirando de este carro y al final desplazan a todo el sistema, ¿no? El sistema educativo es enorme. Es complejo, tiene un montón de elementos y evidentemente hacer que una institución compleja como la educación cambie de parámetros, y además estamos hablando de cambio de parámetros frente a conductas sociales que tienen una pervivencia enorme, no es fácil, lleva tiempo. O sea, yo soy consciente de que esto no se consigue en un plazo corto, pero si hemos conseguido en un plazo corto pasar de la nada a la existencia, pasar de la nada a la necesidad de que se nos respete, es que igual tenemos más rapidez de desplazamiento de la que pensamos. Y sí, habrá que hacer formación, ya he dicho, es que en Castilla y León nos planteamos hacer formación para 19.000 personas y al final pues es que no hubo modo, es decir, porque eso requería efectivamente encontrar el momento, encontrar el tiempo, ver en qué sitios se iba a hacer esa formación, cómo se aseguraba el desplazamiento de los docentes, quién iba a dar esa formación, cuántos docentes hacía falta para dar esa formación, y cuando empezaron a echar cifras, la de equidad se me echaba las manos a la cabeza. ¡Oh, Dios mío, qué labor, qué labor! Bueno, bien, pues empecemos. El objetivo al final se quedó en que, bueno, por lo menos todos los que se integren en el sistema educativo en los próximos 3 años y todos los que se hayan integrado pasen por ese proceso de formación. Evidentemente, las cosas de Palacio pueden ir despacio, pero yo confío en el sistema educativo porque he visto a los docentes españoles. Y lo que ocurre es que las direcciones políticas pues a veces cambian o van con el viento o a veces tienen miedo, pero los funcionarios y los contratados de la administración española son los que sostienen este país, y son los que sostienen el sistema educativo en gran medida, porque muchas veces se comprometen y dan mucho más allá de lo que se les está pidiendo y de lo que se les está pagando. Digo que confío en eso. Y eso sí, lo que quiero es que antes o después nos sentemos a hablar de cómo hacemos esto, de que abramos el debate, como abrimos en su día el debate sobre los contenidos, como abrimos en su día el debate sobre las pedagogías, como abrimos en su día el debate sobre las competencias y habilidades que tenían que asumir los alumnos. Pues abramos ahora el debate de cómo hacemos para que el sistema interiorice nuestros valores, los defienda y los esparza. Y al final dé ese ejemplo. Si pasamos por el sistema de formación viendo un ejemplo de asunción de derechos humanos y de derechos democráticos, sacaremos ciudadanos
a la sociedad que probablemente ese aprendizaje no lo pierda. En eso también tengo confianza. O quiero tenerla, vamos. Y en todo caso pelearé. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues entonces, antes de dar la palabra a la vicerrectora para que cierre el acto, agradecerte otra vez, Marina, de verdad, encarecidamente, tus palabras y tu magnífica conferencia. Yo me quedo con estas ideas, ¿no? Aunque son tantas las que se han expuesto, pero interioricemos los valores, interioricemos la diversidad, interioricemos el respeto y la libertad, pero luchemos activamente para conseguir la orientación sexual que cada uno elija a través de la formación y de este sólido sistema educativo. Así que, vicerrectora, cierra el acto. Pois só me resta agradecerlle a Marina a súa presencia hoxe aquí, que eu creo que este foro nos dá moitas preguntas, non? Moitos plantexamentos para seguir pensando unha vez que saíamos pola porta, e iso é interesante, non? A veces non é tan fácil ter as recetas ou as respostas, sino que se abren novas preguntas e para seguir avanzando no camiño dos dereitos humanos e da igualdade. E agradecer tamén ao Concello da Coruña que conte unha vez máis coa Universidade da Coruña, e a todas, a todos e a todes os que estades hoxe aquí por achegarvos, e que, bueno, que esperamos que fose do vosso agrado.